Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir. Bueno, Dios les bendiga mucho, hermanos. Somos unos jóvenes de la zona de Gerona y en esta noche es un privilegio para nosotros compartir un culto con todos ustedes. Dios les bendiga mucho. Amén. Dios os bendiga mucho. En esta noche nosotros también queremos adorar al Señor a través de la alabanza y transmitir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mires, quiero cantarles una alabanza que cada vez que la canto a mí me hace mucho bien, porque me recuerda que estamos en este mundo, pero no somos de él. Que aunque vivimos en este mundo, nuestra meta no está aquí, sino en el cielo. Que más allá del dolor y las dificultades de esta tierra, Dios ya ha trazado nuestro camino, pues nos ha prometido que algún día Él vendrá por nosotros. Una vida junto a Él, hermano, dejando atrás el sufrimiento, los problemas, el estrés y el agobio que este mundo nos causa. Y de una vez por todas, estando junto a Él, tendremos la felicidad completa. Y en esta noche quiero cantarle al Señor y decirle: has trazado mi camino en un camino de oro, la nueva Jerusalén, qué ciudad más codiciable, que las calles son de oro y el mar es de cristal. Parece un cuento de hadas, pero se hace realidad. La nueva Jerusalén, donde yo voy a morar y contigo, para los restos de la vida. Seguiré confiando en tu dedo y en la palma de su mano, y en un trocito de cielo para los restos de la vida. Señor, te quiero para los restos de la vida. Seguiré confiando en tu dedo y en la palma de su mano, y es un trocito de cielo para los restos de la vida. Señor, contigo viviremos para los restos de la vida, Señor. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Mi alma te adora, te glorifica, Dios mío. Te quiero, Señor. Te quiero para los restos de la vida. Seguiré colgando en tu dedo y en la palma de su mano, y en un trocito de cielo para los restos de la vida, Señor. Te adoro, Señor. Toda la adoración es para ti, mi Dios. Ya queda poco en un abrir y cerrar de ojos. Ya poco queda, ay, para que suenen las trompetas. Y aquí se queda, y aquí se queda, y aquí se queda. Enfermedades y nuestra guerra, aquí se quedan, y aquí se quedan, y aquí se queda, y aquí se queda.
calles son de oro, las puertas son de perlas, contigo viviremos para una vida eterna. Las calles son de oro, las puertas son de perlas, contigo viviremos, Señor, para una vida eterna. Ya queda poco, en un abrir y cerrar de ojos. Ya poco queda, ay, para que suene la trompeta. Te adora mi vida y mi alma, Señor. Queremos adorarte, Dios mío. Queremos ser perfume agradable, Dios mío. Queremos que tu presencia en esta tarde hermosa nos acabe en nuestra vida, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, mi Rey. ¿Cómo no adorarte, Dios mío? Si eres todo lo que necesito en mi vida, Señor. Tú eres el que sanaba enfermo, tú eres quien dio vista a los ciegos, tú eres quien dio vida a los muertos, tú eres quien se dio en el madero, tú eres el verbo hecho carne, perdido estaba y veniste a buscarme con una cruz cargando en tu espalda y vi en tu rostro amor que sana. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Solo tu gracia me ha sostenido. Nació, murió en la cruz y resucitó. Mi amado blanco y rubio señalado entre 10.000, no le pongas medida, él no se puede medir. Es el principio y el fin, incomparable, inigualable. Es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey que nació en Belén. Tú eres mi padre, tú eres mi amigo, mi amado, mi apreciado. Tú eres mi padre, tú eres mi amigo, mi amado, mi apreciado, incomparable, inigualable. Es aquel niño que intentaron matarle, él es el rey que nació en Belén. Tú eres mi padre, tú eres mi amigo, mi amado, mi apreciado Señor. Te adoramos, Señor. Mi vida te agradece, Dios mío, todo lo que haces en nuestras vidas. Miren, ya vamos a terminar, pero quiero cantarles un trocito de alabanza que siempre la... Miren, ya vamos a terminar, pero voy a cantar un trocito de alabanza que me hace mucho bien y es decirle al Señor así. Ven a mi casa, ven a mi casa, Señor, ven a mi casa, que siempre me hace falta
les bendiga Dios mucho. les bendiga mucho. Bien, en primer lugar, daros gracias por esta bendita, y digo bendita porque es una bendición para mi vida, poder estar en una iglesia con tanta solera como es la iglesia de Burgos. No obstante, esta bendición se convierte en una pesada loza porque francamente es una responsabilidad grandísima tener un auditorio tan sibarita y sobre todo tan amante de la palabra de Dios. Bueno, intentaré con esto poner un pequeño granito de arena en el cimiento estable que el querido Espíritu Santo va haciendo cada día en nuestros cultos y engrandeciendo los cimientos de la Iglesia para que estos no sean movidos. Y como tenemos un Dios inconmovible, pues vamos a apelar a su misericordia para que Él, si quiere, en la gratitud de su gracia, pueda dejarnos que una pincelada y una porción de su unción venga sobre nosotros. Como sabes, me conoces, para quien no me conoce, mi nombre es Rafael Maya, pero todo el mundo me conoce por el hermano Málaga. Bueno, conozco a Robert de hace unos años. La verdad es que siempre que disertamos, ya sea de la palabra o acerca de nuestro pueblo, al cual tanto amamos, pues hemos tenido un feeling, como dicen los ingleses, y hay algo que nos mueve, ¿no? Y ese mover es el Espíritu Santo. Porque mire, es cierto que conocemos o intentamos conocer la palabra y esto pues nos ha podido instruir a los gitanos, al pueblo gitano, y nos ha hecho encontrarnos con las letras, algo que no es sinónimo nuestro. ¿Por qué razón? Puesto que somos un pueblo ágrafo, tenemos el problema de que nuestro origen ha quedado escondido y no obstante al mismo tiempo aparece por pinceladas. Y precisamente no hemos sido nosotros quienes han escrito acerca de nuestro origen, sino que han sido otras personas las que han tenido que escribir. No obstante, el gitano nunca escribió acerca de él y, por lo tanto, todo lo que se ha dicho no viene de nuestra fuente. Y claro, eso puede llamar a errores y al mismo tiempo, porque parece que nosotros como que no nos hemos preocupado acerca de nuestro origen. Pero miren, el bendito encuentro que tuvimos con las Santas Escrituras, con la palabra de Dios, pues nos ha llevado a preguntarnos cómo un pueblo como el nuestro y tan similar al pueblo de Dios. Esto es más un trabajo antropológico, más que un trabajo bíblico. Poca información podemos tener en la Biblia acerca de nosotros mismos, puesto que nuestras historias, la del pueblo judío o la del pueblo gitano, solamente han tenido un paralelismo y una similitud acerca de los hechos y de los acontecimientos a partir del siglo XIX. Y también pudiera ser en nuestra entrada en Europa, puesto que también se nos confundió, como después diré, con un grupo judío que ofrecía culto al fuego. Y todas estas arterias o vías que ha ido tomando la historia de nuestro pueblo, pues ha llamado mucho al error. Yo les voy a decir la verdad. Todo lo que sabemos es por fuentes ajenas a nuestro pueblo. Le voy a decir los títulos que tengo sobre nuestro pueblo, como son Bernard Leblon, un escritor francés que tiene un libro muy maravilloso, dice grandes verdades también, dice alguna barbaridad que otra, y es Los gitanos de España. Después tengo de la desaparecida editorial Presencia Gitana, La gran redada de gitanos en España y Gitanos bajo la cruz gamada. Y como no, tengo también de esa colección de Presencia Gitana, tengo un libro maravilloso de antropología que es Desde la India al Mediterráneo. Claro, cazar nuestra historia con la historia del pueblo judío, pues es difícil. No obstante, hoy he averiguado por una casualidad, bueno, en Dios no existen casualidades, que había una teoría
acerca de que nos llamaban egipcianos por unas referencias al capítulo 29 y 30 de Ezequiel. Miren, yo lo tengo aquí a mano y voy a empezar para poder introducirme en esta disertación entre la palabra y nuestra historia. Primeramente voy a preguntar, Robert, si se me oye bien, si tenemos un directo bueno. Adelante, Robert. Robert, lo voy a hacer mejor sin música y así es más directo aún. Bueno, pues como le digo, hoy he descubierto acerca del capítulo 29 y 30 de Ezequiel, ¿vale? En el que se nos llega a confundir a esos egipcianos por la razón de una palabra mal interpretada en el comienzo de nuestra historia en Europa, ¿vale? Así que nos asimilaron a los antiguos egipcios cuando el profeta Ezequiel ha vaticinado una profecía de la destrucción de las ciudades egipcias durante 40 años en la dispersión del pueblo egipcio y al final, después de 40 años, la reunión a su patria. Vamos a ir al capítulo 29 de Ezequiel, en el cual se nos habla acerca de esa condición. Y mire, dice la palabra bendita del Señor en el capítulo 29, profecía contra Egipto. En el décimo mes, en el año décimo, en el mes décimo, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy en contra de ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pagaré los peces de tus ríos y tus escamas. Y te sacaré de en medio de tus ríos, y de todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas. Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tu río, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado. A las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel, cuando te tomaron con la mano y tú le quebraste. Y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti y te quebraste, y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias. Y a la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo: el Nilo es mío y yo lo hice. Por tanto, he aquí yo estoy contra ti, contra tus ríos. Bien, este es un capítulo, el 29, porque se haría muy largo, y pasaré al 30, cuando ya todo se ha estado cumpliendo, y dice Dios a Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día nublado, día de castigo de las naciones será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo y Etiopía, y cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundos. Etiopía, Fut, Dut, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a filo de espada, así ha dicho Jehová. También caerán los que sostienen a Egipto, y a la altivez de su poderío caerá desde Migdol hasta Sebene, y caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán aislados, asolados entre las tierras, y sus ciudades serán desiertas. Por lo tanto, Ezequiel, para no alargar mucho la lectura, Ezequiel parece ser que predice la destrucción de Egipto. Y al parecer ahí se nos confunde, y es por ello que nos asimilan con los antiguos egipcios, cuando el profeta Ezequiel ha vaticinado esos 40 años de diáspora y de dispersión del pueblo. Pero no obstante, también encontré en Segunda de Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 1 al 23, cuando la gran caída de Samaria y el cautiverio de Israel. Ustedes ya saben que ha sido mandada Samaria en cautiverio, y después en el capítulo mismo 17 y en el versículo 24 y 41, Asiria puebla
de nuevo Samaria con algunas tribus que vivían cerca del país. Miren, vamos a ir a la repoblación para ver los pueblos que parecen ser similares, porque nuestro pueblo se paró mucho en Medio Oriente. Y dice la palabra del Señor: Asiria puebla de nuevo en Samaria. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Atma, de Serbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no tenía ellos miedos a Jehová, y Jehová envió contra ellos leones que les mataban, y dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado a los leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan y no reconocen la ley de Dios. Parece ser que también se nos identifica con esta repoblación samaritana. Pero yo, en una de las alusiones que hace la Biblia acerca de Israel, en esta me parece más certera y mucho más fidedigna. No digo que así sea, pero estamos viendo en el capítulo 3 la trama de la destrucción de los judíos por parte de Amán. Bueno, pues en este capítulo 3 y en el versículo 8, la palabra del Señor dice: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Y se va al 13 y dice la palabra del Señor: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Bien, volvamos al origen en el cual se nos identifica, y es la India precisamente. Son los marajatos del norte, donde está el Indostán, que parece ser que es la primera partida de nuestro pueblo. Por lo tanto, en esa confusión estamos viendo que en esa diáspora, en ese exilio que tuvieron los judíos hasta los marajatos del norte, aún a día de hoy hay sangre judía diseminada por los colectivos indo-istaníes, es decir, los indios. Parece ser que aquellos exiliados dejaron, por así decirlo, una huella en la India, y a día de hoy hay comunidades judías que se mantienen todavía en esos limítrofes de la frontera del rey Asuero. Pero miren, todo esto está llamando mucho a errores, porque, como he dicho antes, nosotros nunca hemos hablado acerca de nosotros. Ni hemos hablado, ni hemos escrito, y por alguna razón hemos encubierto nuestra procedencia, o quisimos borrarla de nuestra memoria y de nuestro ADN por alguna razón. No sé bien por qué razón fue esta, pero miren, ahora vamos a pasar a la antropología pura y dura, en la cual los antropólogos han estudiado, y la historia de nuestro pueblo se remite al 224 hasta el 642, la más lejana que tenemos. Y es que una hornada de trabajadores indios han sido llevados desde la India a Persia. Miren, antes de decidir emigrar, un pueblo necesita algún empuje. Algún empuje para que los lleve a tomar la decisión de salir del país de su origen para ir a otro país con el cual no se identifica y que tenga que hacer cimientos
culturales y de préstamo. Y eso parece ser que la cuestión por la que nosotros salimos de la India no fue otra, sino que por las invasiones de los hunos blancos. Es decir, hubo una invasión y esa invasión produjo en el pueblo o en el prototipo del pueblo gitano, provocó una salida. Miren, parece ser que los señores antropólogos dicen acerca de nosotros que somos un pueblo hecho de muchos grupos o subgrupos de los marajatos del norte. Por lo tanto, cuando se nos da ese empujón a salir es porque ha habido una invasión en los marajatos del norte. Bueno, por lo tanto, esa conquista, la conquista persa en la India, en el siglo III de la era en la que vivimos, el Shah de Persia ha invadido entre los años 224 y 241 los marajatos del norte. Y cuando digo los marajatos del norte, comprende también la parte pakistaní, que parece que fue la residencia que tuvimos en el Sindh y parece la más exacta. Y cuando han llevado a estos sustratos de indios a Persia, estos parece ser que eran gente que tenía grandes habilidades. Y esas grandes habilidades han servido para que estuviéramos en Persia aproximadamente durante 500 años. Parece ser que había valerosos guerreros, parece ser que había artesanos. Nosotros trajimos el cobre a Europa, las fraguas portantes, lo cual también había un prototipo de los gitanos llamado yasti, que eran músicos ambulantes, y de toda esa amalgama de etnias y de personajes de distintas etnias se compone un pueblo que tiene un mismo origen, es el indio. Y entonces ese pueblo se hace grande en todo Medio Oriente y en Babilonia y en Persia y en Mesopotamia, de tal manera que ha hecho una gran ruta en la cual iban quedándose parte de ese pueblo. Quiero decir que el Oriente Medio está lleno de tribus a las cuales pues son parientes o prototipos de los gitanos. En Persia se les llama lurí, se les puede llamar sostis, se les puede llamar domari. Todo lo que es Oriente Medio, tanto en lo que hoy es Irán, Irak, Jordania, Siria, ustedes pueden ver y observar en la televisión, perdonen los lutos de verdad, con mucho cariño lo digo, pueden observar que hay gente muy parecida a nosotros. Y por lo tanto, cuando vemos a esa gente, lo primero que decimos es, parecen gitanos. Y es que el pueblo gitano se ha ido diseminando entre la población, pero dejando su impronta en el sentido de que siempre las estrategias de nuestro pueblo ha sido estar en una sociedad, pero no integrarse nunca. Bien, todo esto nos ha buscado problemas. Y al crearnos problemas se ha creado una similitud entre el pueblo judío y nosotros. Es cierto que el pueblo judío ha sido un pueblo que se ha visto paso a través de su conocimiento, de su esfuerzo y sobre todo de su gran conocimiento mercantil y comercial. Es diferente la situación del pueblo judío y la situación del pueblo gitano. Es cierto que miren, en la historia moderna, pues cuando el nacionalsocialismo alemán quiso dividir las razas, al pueblo gitano y al pueblo judío lo pusieron en el mismo parentesco. Claro, en todo esto pues
ha llamado a errores. Os quiero decir que antes de que fuese perseguido en la Segunda Guerra Mundial el pueblo judío, lo fue el pueblo gitano. Le decía la otra noche al Robert que al judío se le persiguió por lo económico, mas a nosotros se nos persiguió por lo étnico. ¿Qué ha pasado? Dentro de esta historia que hemos tenido a lo largo de tantos años, pues nosotros en el siglo XX nos hemos encontrado con un libro santo, que es la palabra del Señor, en la cual pues nos hemos visto plasmado las historias que tenemos acerca de nosotros. Un pueblo de transmisión oral, pero que habiendo visto una ley escrita, se ha enamorado de ella y la ha tomado en su corazón de tal manera que la cree como suya y se ha identificado tanto con ese pueblo, creyendo que es ese mismo pueblo. Pero les voy a descubrir detalles en el peregrinar del pueblo gitano por el mundo, en el que se nos ha confundido a veces con judíos. Miren, la palabra gitano es una mala derivación porque viene de egipciano. Y egipciano es Egipto. Pero parece ser que nosotros nunca hemos estado en tierras egipcias. Parece ser que hubo una entrada a Europa por medio del estrecho de Gibraltar, pero no tiene fundamento para decir que esa fue nuestra entrada en España. Sí tiene fundamento una entrada que se hizo por el norte de Francia, en este sentido en Aragón, en el 1417, que lo atestiguan unos documentos del 1430. Antes de pasar sobre todo eso, como les he dicho, en lo que era la antigua Constantinopla, lo que hoy es Turquía, y en la antigua Grecia, había una zona de Grecia y de la Anatolia turca que se parecía mucho a lo que eran las confluencias del Nilo. Y aquella tierra se le llamaba el Egipto Menor. A partir de ahí sale la palabra egipciano. Y en esa palabra egipciano, pues, ha derivado con el final del tiempo a lo que hoy se nos conoce como gitano. Pero todos no nos damos ese mismo nombre. Hay tantas tribus gitanas que son reconocibles. Y desde ese Egipto Menor, de lo que era Grecia, derivó la palabra gitano. Pero miren, os diré que el pueblo gitano constituye en la actualidad varios grupos claramente diferenciados que se distinguen además por el nombre de ellos mismos. La palabra ron es la palabra más utilizada por los gitanos europeos, lo cual significa simplemente hombre. Somos el pueblo hombre para muchos. Después están los calderás, que les acompaña uno de los oficios más antiguos que tienen los gitanos, los caldereros. Después están los lobará, que eran los chalanes. Después están tribus como los manús, que también significa hombre. Pero además se dividen los grupos gitanos en varios sustratos, frecuentando cada una de las nacionalidades, ya sea en Francia, en Alemania, en Italia. Y finalmente podemos decir los gitanos de la península ibérica, que somos o nos presentemos a sí mismos como los calés, es decir, los negros o los incalí, y que al final, pues cada uno de nosotros, cada uno de los sustratos gitanos que hemos entrado en Europa, hemos habitado en toda la Europa. ¿Y qué hemos hecho? Hemos tomado la idiosincrasia y al mismo tiempo hemos plasmado las sociedades que nos hemos encontrado a nuestro paso. Y entonces cada uno de nosotros, yo le voy a hacer un ejemplo, ¿eh? Y esta es una estrategia que también llevó a cabo los judíos, ¿eh? Porque miren, los judíos se dividen en Europa, para que ustedes sepan, en España somos el colectivo étnico mayoritario e histórico, porque antes de que existiera España nosotros ya estábamos en ella. Pero somos el colectivo étnico europeo
más numeroso. Y tenemos una similitud con los judíos. Son similitudes que a veces son unas vidas paralelas, ocupando las antípodas de las situaciones dentro de las sociedades. El judío está en la élite, en lo más alto, dominador de todo el dinero del mundo, dominador de todos los diamantes del mundo, dominador de las grandes empresas del mundo, pero tiene un terreno con el que identificarse como su origen. Nosotros no, porque aún negamos en nuestro ADN, estamos negando a la India por alguna razón. Os diré que cuando entremos en Europa, entremos con una fe monoteísta. Y además hay algo que a mí no me cuadra, queridos hermanos, y es que en la India no existen pueblos nómadas. Y nosotros somos el pueblo nómada por autonomasia. Quiere decir que somos el pueblo nómada más reconocido del mundo. Y tenemos otra similitud con los judíos de la diáspora. ¿Por qué? Porque somos un pueblo paneuropeo, lo cual quiere decir que antes de que la Europa de la unidad y la comunidad económica europea existiera, nosotros ya vimos o divisemos la gran Europa y el territorio de Europa entero para habitarlo. ¿Quiénes han hecho esto también? Los judíos. También es el colectivo étnico paneuropeo por autonomasia. Pero no nos quedamos ahí. Es que la vivencia del judío y del gitano no se cuadra a fronteras, sino que se hace mundial. Y entonces también somos los pueblos transcontinentales o panacontinentales. Quiero decir que tenemos presencia en los 5 continentes. Es cierto que en el año 1932, como les he dicho, antes de que Hitler alcanzara el poder en Alemania, en el 1932 la República del Weimar, que era el Partido Socialista Alemán, le ha hecho un gran favor a la máquina del holocausto nazi. Ha tomado todos los ficheros de las direcciones en las que los gitanos manuches, sintos, lobarí vivían en Alemania. Y les han tomado y le han hecho campos de trabajo. Y estos gitanos fueron llevados a los campos de trabajo y fueron ubicados cada uno en sus direcciones. Aquellos ficheros, 4 años después, le serviría a Hitler y a su máquina de maldad y satánica para tomar antes que nadie a los gitanos y los fueran prendiendo. Después empezaría el holocausto judío. Para el gitano, el holocausto significa porramó. Y para el judío, el programó. Siempre hay similitudes a las horas de llamar a las cosas que acontecen en nuestros pueblos casi igual. Miren, los judíos dividen la sociedad en 2. El judío y el goyín. El gitano divide la sociedad en 2. El caló, el chinto, el lobarí. Y la palabra original, que es el gashó, es decir, el no gitano. Después todo eso fue derivando, porque a fin de cuentas los gitanos más pobres en la cultura gitana somos nosotros, los españoles. Porque fuimos los primeros asimilados, pero no obstante fue una estrategia que nosotros llevemos. Y ahora me voy a ir a cómo fue nuestra entrada en España. Como les he dicho, parece ser que la primera es en Perpiñán y al mismo tiempo hay otra entrada por Aragón. En esas entradas nosotros entremos primeramente con salvoconductos que decían venir de una peregrinación por causa de un pecado. Otro error que nos lleva a ser estigmatizados, de tal manera que nos hace un pueblo poco fiable. Entran 3 condes, y miren, lo digo con todo el orgullo del mundo, porque me satisface lo que les voy a decir. Entre ellos, el primer nombrado es Tomás, conde del Egipto Menor.
En estos tres grupos en los que entra, después se formará una población que a día de hoy somos casi 1 millón de personas, lo cual nos da a entender que todos los gitanos españoles somos descendientes de una misma familia de 3 duques que vinieron. Pues nosotros averiguando, digo nosotros, mi familia averiguando, hemos podido retroceder casi 500 años, hermano. Y hemos estado mirando en los archivos de parroquias, de ayuntamientos, y precisamente todos los apellidos que portamos los gitanos, si ustedes miraran la heráldica española, el 90% o el 95% de nuestros apellidos son de origen judío. Algo ahí en los eslabones que vienen trazándose, y parece ser que siempre nos buscamos problemas a la hora de seleccionar cuáles son las estrategias que tenemos que llevar a cabo. ¿Y por qué no se cogió una heráldica castellana, asturiana, cántabra? ¿Por qué no se cogió los apellidos de origen berber o morisco? ¿Por qué en la heráldica del pueblo gitano está llena de apellidos judíos? Les voy a contar una historia que nos ocurrió a los ancianos de aquí de Cataluña, en el cual a través del tío Moro, el cual en muchos consiervos lo conocen, nos llamaron a una sinagoga judía. Y estuvimos en la sinagoga del Camp Nou, de la calle Camp Nou. Y nos invitó el principal de la sinagoga, Sebastián. Y me dijeron de hacer una ponencia acerca del paralelismo de la historia moderna del pueblo gitano y el pueblo judío. Hicimos un trato y en el trato la chalanería gitana era confundida con la judía y la chalanería judía era confundida con la gitana. Nos llevemos hombres de respeto, algunos hoy están ya en el cielo, y recuerdo que los pusimos a todos primeros y se pusieron juntamente con los ancianos judíos. Aquella aproximación creó en nosotros una manifestación de alegría y de gozo. Y esa alegría y ese gozo al mismo tiempo se convirtió en llanto. Allí hubo un ambiente tan maravilloso en el cual empezaron a hablar los ancianos de la zona. Y en una de las palabras que dijo Sebastián, el principal de la sinagoga, vino a decir, Baró del. Y estas no son palabras que nosotros desconozcamos. Y volvió a repetir, Baró del. Y le tuve que parar en la conversación y decirle, Sebastián, acaba usted de decir Dios grande, o Dios es grande. Y este hombre me dijo, Rafael, solamente me faltaba que hayas aprendido a hablar en hebreo. Digo, no, mire usted, es una palabra que nos acompaña siempre. Nos quedemos todos como bloqueados, y yo decía, ¿por qué llevamos estas palabras en nuestro ADN? ¿Por qué siempre nuestros pueblos se encuentran, a pesar de que parecen que están muy lejanos, pero siempre están cercanos? Empecemos a hablar de la penuria del judío y del gitano. Y en aquella sinagoga se llenó de un manto de lágrimas. Y tuve que parar aquella ponencia y decirle al principal de la sinagoga, ¿no os dais cuenta que este es el mismo llanto de un solo pueblo? Nuestros viejos, nuestros ancianos llorando, abrazados unos con otros. Había un llanto de reconocimiento y había un manto de gloria sobre nosotros. El judío es muy racista, es muy clasista, es muy orgulloso, pero allí el orgullo judío y el orgullo gitano se unieron como uno solo. Se levantó una anciana de origen askenazi, que son los judíos de origen ruso y alemán, totalmente diferente
a los judíos sefarditas que son de origen español. Pero cuando nos vimos dijimos, somos el mismo pueblo, tenemos los mismos pareceres, tenemos las mismas opiniones, tenemos las mismas formas, hablamos de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay tanta similitud entre estos pueblos. Hay tanta similitud en nosotros, en nuestras estrategias, en nuestras formas, en el patriarcado. Perdónenme si hay lutos, en las costumbres de la honradez. Si me hablaronlo con nobleza, el judío, y perdónenme de verdad, lo digo de verdad sin querer herir a nadie, si hay alguien con luto, el judío hace una boda cuando se honra a la limpieza de una chica. Sin ella no la hace. Y el gitano le pasa igual, pero no a todos los gitanos, hermano. Hay algo que nos distingue a los gitanos españoles. Y es que los gitanos del este lo compensan con una dádiva, con una dote. Toda falta. Nosotros no somos como ese Israel. Y le decía el otro día al Robert, que me preguntó, ¿tú qué pensarías? Digo, yo si tuviera que irme por alguna tribu me iría por Simeón. Y ustedes saben por qué. Por la venganza. Por la venganza que Simeón hizo acerca de una chica. Y hay cosas que nos comparan y nos están siempre diciendo que hay una similitud entre nuestros pueblos. Para no cansarles mucho, miren, aquella reunión en la sinagoga del Canou no terminó de cualquier manera. Se levantó el hermano Lero, al cual conocen mis hermanos consiervos. Y el hermano Lero le dijo, miren, no hemos venido a hablar de religión, pero le voy a pedir que usted me diga cuál es la prioridad de usted, rabino. Aquel rabino contestó, primero la tierra, segundo la tierra y tercera la tierra. Aquello creó un poco de violencia en nosotros, porque nos dimos cuenta de que Israel sigue viviendo la esperanza de tener al gran Israel. Pero nosotros lleguemos a un momento en el que estuvimos a punto de levantarnos. Se creó un ambiente enrarecido en ese momento. Y entonces se le hizo una pregunta. Y le hice la pregunta al rabino, que era de origen askenazí. Y le dije, rabino, ¿me puede llamar usted Goyín? Y me dijo, no, Rafael, no puedo llamarte Goyín. No me llama usted Goyín, no me llama impío, no me llama no judío, no puedo. Digo, entonces usted, ¿por qué no manifiesta lo que saben acerca de nosotros? Y este rabino me dijo, sois un enigma tan grande que estamos estudiando y que queremos aceptarlo. Eran las palabras de un rabino. Pero miren, si hoy ustedes miran a los que son los lurí y los domarí, que están entre Jordania y que tienen algunos nacionalidad israelí, los judíos sionistas nos tienen como lo más bajo de la escala. Los gitanos de origen israelita, que tienen nacionalidad israelita, están nuevamente a la cola. Primero el judío, segundo el israelita de origen árabe y en tercer lugar esos gitanos. Parece ser que en el 1948, cuando se iba a crear el nuevo Israel, parece ser que posiblemente tuvimos una oportunidad histórica de haber pedido
la nacionalidad judía. Y ha habido muchos movimientos por parte de los israelitas. Y miren lo que le digo, no hace mucho, hará unos 15 años, se descubrieron que unos etíopes de raza negra eran descendientes de Aarón. ¿Y qué me quieres decir con esto, Málaga? Que dentro de mí, teniendo este ser pensante, y mirando la antropología y mirando las direcciones que ha tomado nuestro pueblo, a veces me han quedado la duda, pero que sigo creyendo en todo mi corazón que somos un gran misterio que solamente Dios sabe. Málaga, apóyamelo con Biblia. Los capítulos que he dicho y que he nombrado y que he leído es lo poquito que podemos tener. Y podemos tener los hechos de Asuero, que llegaron al limítrofe, sus 27 provincias, a los marajatos del norte, que somos un pueblo que no traemos el sincretismo de dioses hindúes, que hemos tenido siempre una fe hebraica y monoteísta, y que voy a introducir esto en la historia moderna, en el que un pastor bretón llamado Lemén Le Closet le ha predicado a un pueblo la palabra del Señor, que esa llama aprendido a través de una gitana de origen eslavo, de origen yugoslavo, y que después prendió entre gitanos españoles, y que abrió Dios un movimiento tan maravilloso como fue el nuestro, el movimiento del pueblo gitano evangélico, que prendió todas las fronteras de Europa, pero que ha llegado hasta el mismo territorio que se supone es nuestro origen, a la India, que ha llegado a Argentina, que ha llegado a México, que ha llegado a los 5 continentes. No hay pueblo, no hay nación que pueda haber nunca abrazado tanto el Evangelio y la palabra del Señor como lo hemos hecho nosotros. El legado que nos han dejado nuestros ancianos, pero que al ver la Biblia, cuando tomemos conciencia de ella, vimos parte de nuestra historia y vimos al mismo tiempo parte de nosotros en el pueblo judío, y hemos visto leyes que jamás hubiese imaginado que alguien iba a plasmar también nuestras leyes. Miren, hay 2 pueblos, y es una ley que tengo que decir que no me gusta, y es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Gracias a Dios que conocimos nuestro pueblo al Señor y aquello se acabó. Pero ustedes saben a dónde va la ley del ojo por ojo, diente por diente. El tributo que se tuvo que pagar en nuestra historia, que gracias a Dios ya aquello fue cortado. Y son tantas similitudes. Miren, el diezmo, si vamos al diezmo, el 10% de un negocio, si lo llevamos al antiguo corretaje, en el que se pagaba precisamente algo muy parecido al diezmo, ¿quién nos enseñó eso? ¿Quién nos enseñó a ayudarnos mutuamente, a vernos desfavorecidos, pero protegernos unos a otros? Llevamos en el ADN esa persecución y esa incomprensión por parte de la sociedad, pero no obstante hemos dejado mucha impronta en todas las comunidades a las cuales hemos ido. Perdónenme de lo que voy a hablar, lo digo con mucho respeto hacia los lutos. Nuestra forma de cantar está llena de judaísmo. Las formas sinagogales de los cánticos se ven en el antiguo cante. Y son cantes heredados. Y les voy a hablar de una provincia como es Granada, de la que nosotros remanescemos, aunque verdaderamente nuestros apellidos son navarros, son vascuences y cantábricos, porque al fin de cuentas cogimos la heráldica española y ya digo, y sefardita. En esas Alpujarras hubo unos préstamos matrimoniales y al mismo tiempo préstamos de negocio. Mis antepasados todos se dedicaban a la ganadería y tenían carnicerías.
y tenían tierras. Y nos hablaban de cosas que ellos practicaban en esas alpujarras donde 3 grupos étnicos estuvieron conviviendo durante muchos años, lo que eran los nuevos castellanos, que eran el judío, el morí y el gitano. Y allí hubieron préstamos. Y en Granada se ve mucho esas vetas que ocuparon a las razas. Y uno se da cuenta de que siempre hemos estado al lado de ellos. Y ustedes lo van a entender. Con lo que es el árabe, a veces, aunque tengamos comunión con ellos, tenemos que decir noblemente que nuestra estima hacia ellos no es mucha. Sin embargo, jamás en la vida, sin conocer o conociendo a Dios, he visto animadversión sobre el judío, porque siempre nos hemos plasmado como ellos. Miren, hay judíos holandeses que tienen una musicalidad 100% gitana. Eso es otro enigma. Y cada uno de los enigmas que tenemos y que nos encontramos a nuestro paso, nos hablan de algo, de que nuestro ADN, de que nuestro corazón, de que nuestra alma, y perdonen que le diga, nuestras propias entrañas, cuando hablan del pueblo de Israel, creemos que hablan de nuestro pueblo. Y el encontrarnos con la Biblia nos ha abierto los ojos. Y ahora me diréis, hermano Málaga, dime, ¿somos judíos? Tengo mis dudas, hermano. Tengo mis dudas. Porque miren, yo digo una cosa, en esos 12.000 de cada tribu que al final del tiempo predicarán el evangelio del reino, que Dios tiene ubicado en su ADN, que Dios los tiene precisamente ubicados en cada uno de los lugares en el que están. Si solamente hay tres grupos de judíos en Europa, porque la mayor comunidad de judíos están en Europa, en lo que es Roma, en lo que es Francia y lo que es Alemania, y que se dividen en 3 grupos, que son los askenazis, los sefarditas y los yizis, y que el grupo más genuino son los sefarditas, que viene de Sefará, que significa España, han sido siempre tan cercanos a nosotros en nuestra historia. ¿Y por qué siempre que ha habido una persecución sobre ellos la ha habido sobre nosotros? ¿Y por qué en los campos de exterminio es cierto que cayeron casi 6 millones de judíos, pero aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de gitanos? ¿Y por qué el nacionalsocialista nazi? Y quiero, miren, voy a coger en un momento cómo fue la clasificación que hizo el Imperio Alemán sobre la raza. Miren, un tal Schussberg dijo y escribió que normalmente solo los judíos y los gitanos se consideran racialmente extraños. Y extraños en Europa. La división que hicieron es que alemanes y razas similares, razas extranjeras y miren, raza de y como un grupo aparte, judíos y gitanos. Si ustedes se dan cuenta, yo no sé si aquellos demonios como Mengele y cualquiera de aquellos arios que hacían la defensa de la raza aria superior, si usted se da cuenta, la estrella de David son 2 triángulos superpuestos. Y al Siganer, que era el gitano de origen alemán, le pusieron un solo triángulo. Podrían haber puesto una rueda de un carro por el nomadismo, pero pusieron un triángulo, que añadiendo otra harían una estrella de David. Y esos son todos los enigmas que se llevan a cabo. Me he encontrado muchas veces en los mercadillos
a gente judía. Hace poco me encontré en una localidad llamada Mollet y en otra Sant Cugat. Estábamos vendiendo y ellos nos miraban y se reían. Y yo los miraba y me reía. Hasta que en un momento le dije, Shalom, y se echaron a reír. Y le pregunté, ¿de qué se ríen ustedes? Que nos miramos. Digo, mire, yo también los miro a usted. Y saben una cosa, le voy a decir una cosa, amo al pueblo judío como a mi propio pueblo. Y este matrimonio con sus hijos dijeron, y nosotros amamos al pueblo gitano porque tiene también una historia paralela. Otro día en Mollet se acercó un joven y siempre me compraba mucho. Y llegó un día en que me tuvo que decir, Rafael, ¿puedo preguntarte algo? Sí, pregúntame. ¿Por qué me tratas tan bien? Te trato bien por tu origen. Dice, ya lo sabía. Digo, mira, cada vez que te rebajo el género, lo hago como si fueras un gitano más. Digo, porque te tengo como familia. No te tengo como extraño, porque vuestro pueblo es igual que el nuestro. Y este hombre me dijo, Rafael, y nosotros amamos a los gitanos. Pero eso lo hacen aquellos que no son judíos sionistas, porque como he dicho, el gitano en Israel es maltratado a día de hoy. Voy a ir acabando, no sé si les habré aportado algo. Es que bíblicamente, se lo dije al hermano Robert, no hay formas de cazar todo esto. Pero tengo que decir que hay algo dentro de nosotros que no se resiste, a resolver el enigma que hay. Porque es cierto que el conocimiento de la palabra nos ha vuelto a recuperar leyes que habíamos perdido. Nos ha hecho ver la historia de nuestros viejos, de nuestros antepasados. Y cuando la palabra, por medio de la lectura, nos lleva a los pasajes bíblicos, vemos a Israel. Vemos a Abraham pidiendo una mocita. Vemos al Israel visceral como el pueblo caló. Vemos los tratos que tenían unos con otros. Miren, les voy a decir una cosa para que sepan que los gitanos españoles somos un enigma dentro del enigma gitano europeo. ¿Saben ustedes que los gitanos de otros países no se casan entre parientes? Solamente lo hacemos nosotros, los gitanos españoles. Para los demás gitanos es una aberración. También para los árabes. Sin embargo, para los gitanos españoles y judíos, para los judíos no es una aberración. Parece ser que va en nuestro ADN y es misterio tras misterio. Y quiero ir dejándoles y después si pueden aparecer preguntas yo las responderé con agrado. ¿Cuál es nuestro origen? Es incierto. ¿Pudo haber una estancia en la India? Sí, hermanos. ¿Pudo haber un antes y un después? Sí, hermanos. Rafael, ¿crees que eres de origen indio? No, lo siento. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Y miren, si ustedes se dan cuenta, hasta en la propia genética, voy a hacer una alusión a mi hermano Robert y a mí. Si ustedes miran al Robert y me mira a mí, mire, yo mido 1,83 m. Tengo los ojos azules y soy blanco. Si ustedes miran al hermano Robert y miraran al hermano Málaga, verían dos alemanes. Sin embargo, en el reconocimiento, nos reconocemos por hechos, por formas, por detalles. Y le explico uno. Estando en la iglesia de la Plaza España, de pastor, invité al ayudante del rabino de una de las sinagogas de Barcelona. Y le dije al hermano Gregorio Guzmán, digo, mire usted, ¿podría usted hacernos el favor
te traese el sofá, la kippa y el manto. Sí, Rafael, lo voy a hacer. Recuerdo que aquel hombre, aquel día que teníamos el culto, tardaba y pasaban ya 15 minutos. Barcelona tiene 6 millones de habitantes. Cuando lleguemos, en medio de una de las confluentes calles de Barcelona, se aparcó el típico taxi catalán, negro con 2 puertas amarillas. Se bajó un hombre y sin dudarlo, le pegué una voz y le dije, señor Gutman. Se echó a reír y le dije, ¿de qué se ríe? Dice, igual que usted me ha llamado, Rafael, con toda la autoridad sabiendo que yo he respondido sabiendo que tú eras Rafael a quien yo estaba esperando. Empecemos a hablar y le dije, mire, se parece usted a un tío abuelo mío, muy blanco, con un sombrero, con un chaquetón largo, parecía un gitano, blanquito, reluciente. Cuando entró vio a la iglesia, empezó a contar la historia de Israel, empezó a tocar el sofá, se puso la kippa, se puso el manto de la oración. Miren, lo que les voy a decir es maravilloso. Ancianos de nuestra iglesia llorando, jóvenes llorando, chiquillas llorando, madres, abuelas llorando. Y este señor cogió el micro y dijo, perdonar, voy a decir algo. Y yo dije, ¿qué va a decir este hombre ahora? Salió llorando y dijo algo tan maravilloso que nos llenó el corazón de contentamiento, que muchas veces lo hemos pensado en nuestros cultos. Y el señor Gurman dijo, sois el Israel de la adoración del Sinaí. ¿Para qué dijo aquello este hombre? Empecemos a tirarnos en el suelo de rodillas, alabando a Dios, glorificando a Dios. Y se salió de aquel culto diciendo, para mí no hay ninguna duda. Creo que soy parte de Israel. Y no sé por qué, pero siempre tenemos muchas similitudes como pueblo. El odio siempre se descarga sobre nosotros. La maldad. Y creo porque el diablo ve una obra tan grande en cada uno de nuestros pueblos que no puede remediar saber que hay algo de simiente de Abraham en nosotros. Hermano Málaga me lo confirma, no tengo Biblia para confirmarlo. Pero que sepan ustedes que siguen aquí en Barcelona estudiándonos y no sé si algún día, tarde o temprano, nos darán noticias y nos dirán alguna cosa, porque no pueden decirnos Goyim. Y si te pones a hablar con un judío no te dice Goyim, no te dice impío, no te dice no eres de mi pueblo. Así que esto es lo que he sentido. No sé si les habrá sabido a poco, pero hay tanta historia acerca y similitud de nuestros pueblos que francamente es como una señora llamada Henrietta Seo y dijo, la historia del pueblo gitano es una historia enigmática. Dice, es como si haber transportado un puzzle y en medio del trayecto del camino hacia donde se iba, ha habido un trompezón y se han perdido piezas. Y esas piezas del puzzle no pueden ser completadas. Pero yo creo que en el final del tiempo, cuando Dios venga por nosotros, creo que se disolverán muchas de las dudas y solamente Él puede tener la respuesta hacia quién somos. Miren, hay algo y ya con esto lo voy a dejar. Solamente a 2 pueblos se le ha negado el auxilio en las iglesias católicas. El auxilio universal, perdonen la palabra, sobre asesinos, sobre ladrones, sobre vándalos, sobre perseguidos.
Se metían en las iglesias y ese asilo de cobijo les amparaba. Sin embargo, el clero, sobre dos grupos étnicos, como era el judío y el gitano, lo negaban. Y saben una cosa, siempre las leyes antigitanas y antijudías han sido severas con nosotros, pero no obstante Dios nos ha reservado y nos tiene guardados en el hueco de su mano, dice la palabra. Así que, querida iglesia de Burgos, espero que te haya gustado esto y que te haya llegado al corazón. No he caído en matices y en fechas porque se hubiese hecho cansino. Pero cada vez que lees la palabra, ves tu cultura. Y cada vez que lees la palabra, las historias que cuenta la palabra, no te vienen grandes. Nos identificamos con ellas. Así que, Robert, esto es lo que tenía. Hay poco material para decir rotundamente lo que somos o no, pero tengo ganas de hacerme un análisis genético por si quizás hubiera algo de sangre judía en nosotros. Y sería un misterio resuelto. Pero los misterios de Dios están encerrados y hasta que Él quiera, Él los revelará. Que Dios bendiga mucho.